Yo creo que una de las claves cuando hablamos de diversidad y de convivencia entre gente diferente, una de las claves que hay que tener en cuenta es que debemos aceptar al que viene o al diferente, diferente a uno mismo, tal como es, sin pedirle que reniegue de nada, sin pedirle que rechace su propia identidad, ni nada por el estilo. No debemos pretender nunca que el prójimo sea como tú quieres que sea, para poder aceptarlo. O sea, yo te acepto si tú eres como yo quiero que seas, ¿no? Yo no puedo exigir a nadie que renuncie a ser lo que siente que es, tal como yo no acepto que nadie me imponga lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, si lo que no acepto para mí, pues no le puedo pedir a nadie. Esa es un poco la idea que tengo. Creo que es importante hablar de aquella migración, de aquellos años, porque es un tema que ha sido bastante tabú, que ha sido un tema muy delicado, porque somos gente que vivimos en los mismos portales desde hace ya muchas décadas, pero no hemos sido capaces de abordar el tema por muchas dificultades, como pueden ser el conflicto político, como pueden ser las heridas que ha creado ese conflicto y claves así que no nos han dejado acercarnos los unos a los otros, aunque llevemos 60 años viviendo en el mismo portal, pues seguramente a aquellos que vinieron durante la época franquista, pues ni les hemos preguntado ni de dónde vinieron, ni por qué vinieron, ni por qué dejaron su tierra, ni un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que es un tema pendiente y necesario de abordar porque, por desgracia, estoy convencido de que nunca alcanzaremos una normalización política ni una convivencia normal mientras no nos acerquemos como personas. Será en balde que en una oficina o en no sé dónde se junten 4 dirigentes políticos y acuerden cualquier cosa, mientras la gente en la calle pues no sea capaz de acercarse el uno al otro sin recelos y con naturalidad. Mientras no trabajemos esto, yo creo que todo lo demás será en balde. Serán castillos de naipes construidos sobre barro, ¿no? Entonces, yo os contaré la historia de mi familia y también lo que, dentro de esa historia, lo que ha sido mi vida siendo hijo de una familia de migrantes y cómo he llegado, pues, a ser versolari, ¿no? Yo nací en Urretxu en 1972, aunque no lo parezca, tengo ya 28 años. Esto es para ver si estáis atentos. Tengo ya 41 años. Nací en el seno de una familia migrante. Mi madre es extremeña y mi padre es zamorano. Y mi abuelo es de Albacete, por el lado de mi madre, y mi abuela era extremeña. Pero bueno, para mí siempre ha sido una familia normal. Nunca les vi como emigrantes ni nada por el estilo. Para mí eran mi abuelo, mi abuela, mi padre y mi madre. Desde que nací estaban ahí y siempre les he conocido en Urretxu, en Zumárraga. Nunca les había visto como personas que tuvieron que dejar su tierra, ¿no? Por la razón que sea. Cuando yo tenía 4 o 5 años, mis padres decidieron que yo estudiase en euskera en la Ikastola de Urretxu. Y en la Ikastola había mucha gente como yo, muchos hijos de manchurrianos, de coreanos, y por lo tanto pues hablábamos en castellano casi siempre
en la guela, entre nosotros, en la calle también hablábamos en castellano, era lo normal. En casa con mi padre hablaba en euskera, porque mi padre pues aprendió euskera en las gauescolas de aquella época, para poder hablarme a mí en euskera pues al nacer yo, ¿no? Entonces sí que hablaba el euskera con mi padre, pero bueno, como mi madre pues a pesar de ser una eterna estudiante de euskera, pues no le ha entrado nunca lo suficiente, pues el ambiente en casa pues siempre ha sido en castellano. Cuando yo tenía 7 años, mi padre perdió el trabajo que tenía allí en Zumárraga, en Orbegozo, una fábrica que por entonces tenía unos 3.000 trabajadores, la mitad o seguramente más emigrantes, como en muchas otras grandes fábricas de aquella época. Perdió su trabajo y nos fuimos a vivir a Zumaya. Y en Zumaya la cosa era un poco diferente. Yo me daba cuenta pues que éramos pocos los hijos de manchurrianos, pues de 33 que me acuerdo que éramos en la clase, pues seríamos 5 o 6 como mucho. Y ahí empecé a sentir ciertas contradicciones internas mías, ciertas vergüenzas y ciertos temores, ¿no?, respecto a mi identidad. ¿Por qué? Bueno, pues yo, a pesar de ser un niño, pues me sentía muy euskaldun, me sentía muy abertzale, el entorno era muy euskaldun y me sentía un poco diferente, ¿no? Por una parte no tenía la agilidad que tenía el resto, hablando en euskera, y por otra parte, pues en la ikastola pues había detalles que me echaban para atrás, ¿no? Era como una vergüenza que sentía yo que me había autoimpuesto, pues por ejemplo con los apellidos. Yo, el primer apellido mío es Maya, John Maya, y ese Maya pues me camufla bastante, porque como sabéis pues Maya en euskera es mesa. Entonces parece una palabra en euskera, ¿no? Pero el segundo ya no lo podía disimular y ya era como que sentía que me delataba, ¿no? El segundo es Soria. El tercero no lo decía nunca, es Herrero. Y el cuarto, pues no lo he dicho hasta que me salió barba casi, que es Valderrama. Valderrama con una V muy grande en mayúscula, que me da una vergüenza terrible tener un apellido Valderrama. Eso no lo decía nunca. Entonces, pues eso me daba unos complejos terribles, ¿no? Porque ya sabéis la afición que tiene mucha gente aquí, o tenía por lo menos, de decir los 8 apellidos vascos, ¿no? Y además como demostración un poco de pedigrí o euskolabel, de pues Iñaki, Aguirre, Mendizábal, Echaniz, Aizpurua, Corta, no sé qué, para, y yo siempre pues John Maya. Y nunca quería pasar de ahí, ¿no? Me escondía debajo de la malla o de la mesa, ¿no? Esa vergüenza me ha durado pues casi hasta los 20 años o más también, que siempre he tapado mis apellidos. Había más detalles como ese, pues non Guadasure ama, pues de dónde es tu madre y tal, pues muchas eran pues de caserío, baserritarras o de Itziar o de Azpeitia o de tal o del barrio tal, y claro, yo tenía que decir que mi madre es de Cabeza del Buey y eso también me daba una vergüenza terrible. Cabeza del Buey, decía, una cosa es que sea extremeña, pero otra cosa es que sea además de Cabeza del Buey. No podía ser un pueblo con un nombre un poco más corriente, ¿no? Aunque sea Zalamea, ¿no? Pero Cabeza del Buey me daba mucha vergüenza, mucha vergüenza. Eran detalles tontos que pueden parecer tonterías y seguramente lo son, seguramente serán tonterías, pero cuando yo tenía pues 8, 9, 10, 11 años, a mí me creaban
muchos complejos. Porque mirando hacia atrás ahora, te das cuenta cómo estábamos divididos ya desde niños. Nosotros éramos los de la Ikastola, los otros eran de la Escuela Nacional, los otros eran de los mercedarios y los otros de las monjas. Y en un pueblo de 7.000, 8.000 habitantes, y estábamos pues absolutamente divididos, ¿no? No digo que fuésemos como israelitas y palestinos, pero sí que no nos juntábamos, no nos mezclábamos. Si veíamos venir al otro de ese barrio, del barrio de manchurrianos o de la Escuela Nacional o por la calle, cambiabas de calle. Nos echábamos piedras en pandillas, ¿no? Nosotros éramos 15, 20 de la Ikastola, los otros 15, 20 del barrio de San José, que era el barrio castellano, y siempre andábamos pues así, ¿no? Como el perro y el gato, y mirándolo desde la distancia y mirando hacia atrás, pues sí que tiene cierta gravedad, ¿no? Que en pueblos como el nuestro y en pueblos tan pequeños, pues los niños estén divididos culturalmente, divididos identitariamente, desde niños. Ese era el ambiente que se vivía, ¿no? Por eso, cuando yo escuchaba y en el ambiente que yo me movía también pues en la izquierda abertzale, ¿no? Por ejemplo, que mis padres siempre han sido militantes, ¿no? Esos manchurrianos, esos coreanos, esos tal, pues claro, yo al sentirme parte de ese ambiente, ¿no? Sentía, pero claro, es que yo también soy por lo menos medio manchurriano, ¿no? O sea, y si mi abuela es coreana, si mi abuelo es coreano, si mi madre es, si mi padre es, ¿no? ¿Qué ando yo diciendo esas palabras, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Y mi reacción normalmente pues era sumarme a ese coro, ¿no? Era sumarme a ese coro y sentirme uno más y luchar con esa contradicción mía tan íntima que sentía, ¿no? Bueno, en ese contexto, con 11 años, me apunté en la Escuela de Versolaris de Zumaya. Nunca había escuchado un verso, la verdad, nunca había ido a escuchar Versolaris, porque entonces todavía ese era un mundo bastante rural que se basaba en una transmisión de esa afición pues muy familiar, ¿no? En casa, pues si les gustaba a tus padres o en tu entorno y tal, pues claro, en el mío pues no existía ninguna tradición de eso y me apunté porque en la Ikastola cantábamos versos y pues me gustaba eso, pues los versolaris de antes, Chirrita, Otaño, Pello Errota, Udarregui, las aventuras de aquella gente, los versos. Bueno, así me apunté, sin haber escuchado nunca a un versolari. Y me acuerdo que la primera vez que canté ante el público en un campeonato tenía 11 años. Y justamente me tocó en Zumaya, era el campeonato interescolar de Guipúzcoa y en el cine de Zumaya el cine estaba lleno de gente y me acuerdo cómo me pusieron las 4 rimas para hacer un verso. Ese era un ejercicio. Entre esas rimas había 2 palabras que se parecían mucho pero que yo no sabía diferenciar, que eran etzi y echi. Una con TZ y otra con TS. Y bueno, pues yo por mis carencias todavía con el idioma, pues no sabía muy bien qué diferencia había, ¿no? Y joder, pues una ya me suena que es algo es temporal, ¿no? Es algo del tiempo, no sé si es antes de ayer o si es pasado mañana o no es así, pero no sabía bien
diferenciarlas, que no tenía ese nivel de euskera siendo versolari, ¿no? Había momentos que lo pasaba mal, como en una merienda de la Versoescola, que también me acuerdo, siendo chaval, y me dijeron, Jon, ekarrizak bautzilla. Ekarri bautzilla. Tráeme bautzilla. Joder, pues, ¿qué será bautzilla, no? ¿Qué será eso? Pero ¿cómo voy a preguntar en una merienda de la Versoescola a ver qué es baratzuria, ¿no? ¿Cómo voy a preguntar eso? Si eso será algo tan normal que eso lo sabrá todo el mundo. Pues no sé cómo me libré de aquello, ¿no? Pues le diría a otro, ekarrik bautzilla, y que tengo que ir al baterrio y trae tú uno. Por no preguntar cosas normales, baratzuria es ajo en euskera, trae ajo, pero claro, pues había palabras pues, que no utilizabas. Con 12 años nadie habla de los ajos ni de las cebollas, ¿no? Son palabras que se utilizan en casa y en mi casa, pues baratzuria se decía ajo, ¿no? Había muchos momentos muy normales en los que lo pasaba muy mal. Con mi hermano hablaba en castellano, mi relación normal era en castellano, de niño, hasta que un día le dije, mira, somos hermanos y somos euskaldunes y vivimos aquí y no podemos seguir hablando en castellano, no es normal, le dije. Yo tendría 11, 12 años entonces y mi hermano tendría pues 7 años tendría. Entonces, vete a saber qué pensó él cuando yo le dije eso que me está contando ¿no? No recuerdo haber hablado nunca más en castellano con mi hermano en toda mi vida, pero fue una decisión pues que me salió porque pensaba que tenía que ser así. Yo pensaba en castellano también, pensaba en castellano y mi obsesión era lograr pensar en euskera. Entonces siempre me acuerdo que tenía como objetivo soñar en euskera, ¿no? Que tenía que soñar en euskera. Una situación en la que yo no era dueño de mi cerebro, en la que yo no decidía qué tenía que hacer en euskera, sino que te viene sin que lo decidas tú, ¿no? Soñar en euskera. Ese era mi objetivo. Pero es muy difícil cambiar tu idioma íntimo cuando uno está acostumbrado a pensar en un idioma o incluso cuando lleva muchos años relacionándose con una persona en un idioma en concreto, aunque sabes que esa persona ha aprendido euskera, ¿no? Si tú llevas 20 años hablando con esa persona en castellano, no es fácil hacer esa revolución íntima, ¿no? Dentro de ti, porque un idioma es la expresión directa de lo que sientes. Para mí el idioma son como unas gafas con las que ves el mundo y es como un código por el que pasa todo sentimiento, ¿no? Que entra o sale de ti. Entonces es un esfuerzo muy grande, es una gran maratón el cambiar tu idioma íntimo, ¿no? Por eso yo entiendo muy bien a la gente que le cuesta hacer ese trabajo o a la gente que no lo ha logrado tampoco, ¿no? Creo que yo personalmente soy comprensivo con la gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido, y más comprensivo aún con los que lo han tenido casi imposible, ¿no? En la época en que vinieron. Bueno, siguiendo con mi relato, una vez pasado el trance aquel de las rimas con 11 años, bueno, seguí presentándome en aquellos campeonatos de Versolari y a partir de entonces ya me clasificaba a todas las finales, empecé a ganar alguna chapela de jóvenes y así. Y me acuerdo que un día canté en un campeonato muy importante, entonces, ahora también es importante, entonces era más, porque no había televisión, no había un programa de televisión de Versolares y demás, entonces los campeonatos eran
el mayor escaparate, ¿no?, para un chaval como yo, y gané el campeonato de rentería que se llamaba Xempelar Saria. Y me acuerdo que estaban mi padre y mi madre pues entre el público escuchándome, que fueron desde Zumaya, además que no tenían coche, nunca han conducido, fueron hasta Rentería a escucharme. Y cuando bajé con la chapela, después de ganar, estaba con el resto de Versolaris allí hablando, el jurado, la gente felicitándome y así, y vi que mi padre y mi madre pues venían, tal como estamos ahora, pues venían desde la parte de atrás hacia mí a saludarme, a felicitarme, ¿no? Porque había ganado, la ilusión que les hacía que yo hubiese ganado. Y tal como les veía venir por un lado, pues me pasaba al otro lado con disimulo. Ellos se acercaban por el otro lado y otra vez les esquivaba hacia el otro lado. Y así anduve como jugando al gato y al ratón hasta que vi que se fueron. Y entonces ya me tranquilicé. No les dejé ni acercarse a felicitarme de la vergüenza que me daba hablar en castellano con ellos delante del resto de Versolaris y delante del resto del público y así, ¿no? Me daba mucha vergüenza aquello. He llegado a hacer cosas tan feas como esa y más feas también. Esta en concreto, mi padre pues, me la recordó no hace mucho, hace 7, 8 años que me echó en cara lo que hice aquel día con 18 años. Pues ya han pasado años, han pasado 23 años, pero todavía él tenía esa espina clavada, ¿no? Eran complejos internos míos y contradicciones mías que tenía por entonces. El caso es que seguí cantando, las cosas me iban bien. En un campeonato de Guipúzcoa quedé eliminado a la primera de cambio y por lo tanto perdí el derecho o la oportunidad de cantar en el campeonato de Euskadi o de Euskal Herria. Pero cuando llegó el campeonato de Euskal Herria me llamó otro Versolari, Xabier Eguzquitze, y me dijo que él no iba a participar, que ya no tenía ganas de participar y que como yo era el primer suplente, pues para que supiera que podía empezar a prepararme porque podía cantar de parte suya, ¿no? Entonces empecé a prepararme un montón, yo tenía 25 años, vivía en Gasteiz, en Vitoria, empapelé todo el piso de estudiante, de rimas, de poemas, de todo. Cuando llega el campeonato quieres hacer lo que no has hecho en todo el año, leer un montón de libros a la vez, te obsesionas. Bueno, estaba preparando aquel campeonato y llegó a mis manos un libro, compré un libro de un gran autor que conoceréis que se llama Bertolt Brecht, alemán y también emigrante y exiliado en la época del nazismo. Entonces en ese libro estaba leyendo sus poemas y me encontré con un poema que me hizo cambiar casi radicalmente toda la visión que tenía de mi identidad y más que nada de mi familia, ¿no? La percepción que tenía yo de mi familia. Entonces el libro, el poema este decía que el que tiene que dejar su tierra, su pueblo, sus amigos, su familia, todo lo que más quiere, las calles de su infancia, sus vivencias, el que tiene que dejar todo eso atrás en contra de su voluntad, no es simplemente un emigrante, no es solo un emigrante, es un desterrado, porque no ha elegido él dejar todo eso que tanto ama, ¿no? No es esa persona la que quería eso, se ha visto obligada por algo, por las circunstancias, por algo, ha tenido que abandonar todo lo que amaba,
para empezar de cero una nueva vida en una tierra desconocida y extraña. Entonces, por primera vez en mi vida, me hice la pregunta de que ¿por qué dejaron mis abuelos su tierra? Nunca me había planteado esa pregunta, nunca había pensado sobre eso. Nunca había pensado por qué mi madre extremeña, mi padre zamorano, pues vivían en Zumárraga, ¿no? Yo les conocí así, desde que nací, a mis abuelos, a todos. Entonces, nunca había pensado ni siquiera que eran emigrantes. Para mí eran mis abuelos y mis padres. Nunca había reflexionado sobre nada de eso, ¿no? Entonces, empecé a indagar un poco en la historia de mi familia, empecé a pensar, ¿por qué mis padres, una madre extremeña y un padre zamorano, deciden mandar a su hijo a una ikastola para que aprenda en euskera, ¿no? ¿Por qué no lo han mandado a que aprenda su lengua, la lengua de sus padres, ¿no? ¿Por qué han decidido en 1976, cuando las ikastolas no eran un proyecto consolidado ni de prestigio como lo son ahora, por qué en esa época, recién muerto Franco, esos manchurrianos, esos coreanos deciden mandar a su hijo a esa aventura, ¿no? A que aprenda en euskera, con los riesgos que podía tener eso, ¿no? Porque ni siquiera muchos euskaldunes querían mandar a sus hijos a las ikastolas y no los mandaban, ¿no? ¿Por qué ellos sí? Nunca había pensado en eso, para mí era normal. Entonces, empecé a enterarme un poco de la historia de mi familia y fue cuando supe por primera vez que mi abuelo, cuidador de cerdos, cabrero, cazador furtivo, trabajando para los señoritos en las fincas, seguramente sin saber él apenas nada del comunismo, se alistó en las tropas, en las filas comunistas, y así en el frente de la Guerra Civil llegó hasta el frente de Extremadura, donde conoció a mi abuela, porque mi abuela era costurera y mi abuelo lanzaba cables de telégrafos en la línea del frente y la oficina de telégrafos pues estaba en el mismo edificio donde mi abuela cosía. Así se conocieron, así se casaron por lo civil, que diferente a la sociedad vasca, ¿no? En aquella época. Se casaron por lo civil y al terminar la guerra mi abuelo cayó preso, estuvo 7 años preso en el penal de Chinchilla y cuando salió volvió al pueblo de mi abuela, a Cabeza del Buey, en Extremadura, y allí pues vivían como perdedores de la guerra, en pueblos dominados por el franquismo, expropiadas todas las tierras, sin ningún trabajo fijo, de jornaleros, temporeros, señalados, amenazados, el hermano de mi abuela que fue fusilado, el marido de la hermana de mi abuela que fue fusilado. Cualquier noche esperabas a que vinieran a por ti mientras dormías. En aquel contexto, mi abuelo escucha por primera vez que ahí por el norte, pues debe haber industria y trabajo. Algo que él ni conocía, ni la industria, ni el norte. Y que no sé qué familiar pues también iba a venir aquí a trabajar. Entonces él se anima y viene aquí solo, dejando a su familia en Cabeza del Buey. Ya mi madre había nacido también. Y vino a Zumárraga, como miles de migrantes. Zumárraga, siendo un pueblo pequeño de 2000 personas, pasa en apenas 10-12 años a
a 10.000, 12.000 habitantes. Fue una invasión absoluta. Encontró un barracón semiderruido, caído, un caserío abandonado en un barrio que se llama Esquío y Chaso, un barrio de Baserritarras, a unos 5 kilómetros del pueblo. Y al año trajo a mi familia, a mi abuela, con los 5 hijos e hijas, con todo lo que les cabía en las maletas. Llegaron a la estación del tren de Zumárraga, que eso ha sido una de las piezas claves, ¿no? Las estaciones de tren. La migración llegaba a donde llegaba el tren. En muchos casos, los pueblos que no han tenido estación, pues no han recibido tanta emigración. Mucha gente llegaba sabiendo el nombre de la fábrica y sin saber el nombre del pueblo. Y en la misma estación, los encargados de la fábrica estaban ya con el cartel del nombre de la fábrica, esperando a aquellos emigrantes, ¿no? Después de estar en aquellos barracones donde tuvieron una convivencia con los baserritarras de los alrededores, e iban a la escuela jesuita donde se ayudaban mutuamente. Así cuenta mi madre, ellos les ayudaban a los baserritarras a escribir los trabajos en castellano porque aquellos baserritarras no podían, no sabían y eran castigados por hablar en euskera, como todos sabemos. Encuentran o compran un piso en el típico barrio gueto aislado que conocemos todos en todos los pueblos, en este caso en Zumárraga, el barrio llamado Echeverri, o según mi abuela, Chiberri, ¿no? Chiberri, como mi hermano Egoitz es Egoí, como mi primo Arkaitz es Arcaí, y en esa jerga euskaldun extremeña, pues que a muchos se nos hará conocida. En Echeverri solo vivían emigrantes, gente como mis abuelos, que vinieron de Asturias, Andalucía y demás, pues a vivir, a buscar una nueva vida, ¿no? Teniendo en cuenta que el pedigrí y el estatus social lo daba vivir en la calle principal del pueblo, en la plaza del pueblo, ¿no? En aquella época. Eran chapuzas, desde el punto de vista de la integración, chapuzas arquitectónicas, la construcción de aquellos nuevos barrios, verdaderas bolsas aisladas, desde donde casi es imposible plantear ninguna integración, ¿no? Empezaron la vida desde cero. Mi madre, mis tíos, con 13, 14 años empezaron a trabajar en las fábricas que eran de los grandes patronos de familias vascas, por cierto, no familias emigrantes, aquellos grandes empresarios que han salvado este país, que se aprovechaban de la dictadura franquista y de que no había derechos laborales ni sindicales para que la gente tuviese que trabajar de lunes a sábado 15 horas al día y con explotación infantil incluida gracias a la cobertura que les daba la dictadura, ¿no? Bueno, así trabajó toda mi familia. En aquella época de la dictadura, el euskera estaba prohibido, perseguido, tanto en la calle como en la enseñanza. Cualquier expresión cultural vasca era oprimida, era perseguida, era delito. Entonces la gente euskaldun, la gente que amaba su cultura y que era de aquí, pues veía que venían olas de migrantes que ocupaban sus pueblos, no tenían ningún problema en hablar su idioma y demás, obligaban indirectamente a hablar en castellano a los que vivían aquí, que además no podían hablar en su lengua ni podían expresarse en su cultura, ¿no? Que era la cultura euskaldun y el idioma euskaldun, ¿no? Lo cual dificultaba todavía más la integración de aquellas familias como la mía, porque creaba un gran recelo social sobre los coreanos y los belarrimochas, ¿no? Además que yo no puedo vivir normalmente, con normalidad en mi cultura y en mi idioma, además vienen estos y aumenta mi problema, ¿no?
sin que los que vinieran tuvieran directamente ninguna culpa de eso, ¿no? Al llegar a estas tierras tan lejanas y extrañas, porque tenemos que ponernos en el contexto histórico de aquella época, de que venir de Andalucía o venir de un pueblito de la selva de Cazorla y Segura o venir desde no sé qué pueblito de Castilla es como venir hoy en día de África o Sudamérica casi, ¿no? Las distancias, la falta de conocimiento mutuo de aquella época es tanta como la que puede haber ahora entre dos continentes, ¿no? Así llegaron aquella gente. Así entiendo también cómo a mi abuela le gustaba tanto ir a la feria que se hace en todos los pueblos todas las semanas, a comprar la sandía, ¿no? A pasar un ratillo hablando con el melonero, porque el melonero era de Jaén o era extremeño, o por qué compraba siempre chorizo de patata, o por qué el tocino que compraba siempre era adobado, las aceitunas machacadas, todas esas cosas que conocía yo, las perrunillas, las pastas, las tortas, todo eso que conocía yo de casa de mi abuela, que te das cuenta después, ¿no?, que mi abuela necesitaba el contacto con su tierra, con los olores de su pueblo, el acento, compartir, y esas tonterías, ¿no?, pues tienen su fondo humano, que lo ves pues solo si te pones a pensar en ello, ¿no? Es cuando me doy cuenta que aquella familia de mi madre, cuando vino aquí, vio que los que oprimían a la cultura vasca o cualquier expresión vasca eran los mismos que encarcelaron a mi abuelo en Extremadura, ¿no? Eran los mismos, era Franco, ¿no? Era el mismo enemigo. Es cuando se decide un poco mi final de Versolari, el que yo pueda llegar a ser Versolari, esa visión que tienen ellos de quién es el oprimido, quién es el opresor, y los valores que transmiten a mi madre, a mi tía Feli, a mi tía Chelo, a mi tío Tente, y cuando mis padres, cuando mi madre, mis tíos, pues deciden participar también en aquella lucha antifranquista, ¿no? Y es ahí donde conocen también, donde se mezclan con el ambiente euskaldun, y cuando conocen también la realidad que estaba sufriendo este pueblo, ¿no? Entonces es como yo puedo llegar a entender que mi madre decida que yo, en el año 1976, me matricule en una ikastola. Solo puedo entender lo que soy mirando hacia atrás y dándome cuenta de los pasos que han dado pues los que podían decidir sobre mí en aquel momento. Ese poema me abre un poco los ojos. Algunas veces parece que la poesía, pues, ya está con la poesía, ¿no? Cuando decimos, como parece que la poesía pues no sirve para mucho más que entretenernos o, bueno, a mí me cambió algo muy importante. Entonces, en aquel campeonato que estaba entrenándome, leyendo todo aquello, canté en los cuartos de final, lo hice bien, pasé a semifinales, lo hice bien, y siendo suplente en un comienzo, pues conseguí llegar a la final. Era el año 1997 y aquella final era en el velódromo de Anoeta, aquí en Donosti.
para mí llegar a esa final era, no sé, nunca ni me lo había planteado que yo podía llegar hasta ahí. No era ni un sueño. Es como decir a un niño de 11 años pues que un día va a jugar en la Real, pues bueno, te lo pueden decir, pero no es algo real, ¿no? Que te lo puedas creer. Entonces, verme yo allí donde antes que yo habían cantado allí a Muriza, habían cantado las Cauchiqui, Ustapide, Salvador, verme yo allí, pues para mí era casi como un imposible logrado, ¿no? En aquel gran templo del euskera. Entonces es cuando siento una sensación muy íntima que el que yo cante ahí es fruto en gran medida de las decisiones tomadas por mis antecesores y de los pasos hacia la integración que dieron ellos, ¿no? Es cuando me doy cuenta que en vez de sentir vergüenza de mis apellidos y de mis padres, pues me puedo sentir orgulloso. Y también es cuando me doy cuenta de que ya va siendo hora de agradecerles el que yo pueda ser versolari, ¿no? Entonces, cuando me clasifico en esa final, digo, bueno, pues aquí tengo que decir algo, tengo que agradecer lo que soy, pero si lo digo antes de cantar, seguro que todo el público me va a ver como un bicho raro, ¿no? Joder, hijo de migrantes y cantando aquí, y vaya mérito y cosas así que a mí no me gustaban porque yo nunca me había considerado así. Yo me veía como uno más, no quería que nadie me viese así. Ya sabéis que en los versos siempre hay dos versos de saludo, uno al comienzo y otro al final. Entonces decidí que en el del comienzo no iba a decir nada para que la gente pues me juzgase y me escuchase cantar como a cualquier otro y que lo diría al final. Entonces al final es como cuando salí, pues en aquella final habían 12.000 personas escuchando en directo en el velódromo y no sé, pero otras 300, 400.000 por televisión. Y es como cuando yo salgo del armario, como en esos programas del diario de Patricia, y que va la gente a contar sus problemas. Parece que les alivia, ¿no?, ir a contárselo a todo el mundo. Pues bueno, yo salí allí, lo que nunca fui capaz de decir en prosa y a la cara, ni a mis padres ni a nadie, pues me salió decirlo en verso. Y canté un verso, pues, si queréis os lo canto ahora. A ver. Ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela eta abuelo, haien aurretik. Herri hontan sustraitzen, asmatzeagatik, neuke maita dezaket, guztien gainetik. Euskeraz badakit, bertsoz darabilkit, dena zuengatik, alaxe dagokit. Denek kantatu duten ere ahotik, denek kantatu duten ere ahotik. Ese fue el verso de despedida. Bueno, para la final empecé a recibir cartas, llamadas de teléfono de gente que no conocía, algún artículo en el periódico, y me di cuenta que aquel verso reflejaba la vida de mucha gente como yo. Gente, hijos de manchurrianos y de belarrimochas, de coreanos, que hoy en día somos euskaldunes
y podemos vivir en euskera, ¿no? Gente que como yo, pues hemos estado siempre debatiéndonos en nuestros complejos, contradicciones internas, con nuestras vergüenzas, por ese sentimiento absurdo y falso de falta de pedigrí y esas tonterías pues, que hemos tenido durante tantos años, ¿no? Me di cuenta que ese verso era reflejo de la vida de mucha gente. Después hice una canción, un pasodoble, en un grupo que cantaba yo, que tenía, que se llamaba Caridad de Coventa, que se llamaba El pasodoble de Pedro Senén Ismael, de mi abuelo, que contaba esa historia, y después pues hice un libro, la historia novelada de mi familia, que se llama Río Mundo, por las cataratas que están en Albacete, al lado del pueblo de mi abuelo. Entonces, ya terminando, bueno, mi abuela, que se tragaba todos mis verchosayos, todas mis finales, hasta que murió hace 5 o 6 años, 8 horas delante de la tele. Ya sabéis que este domingo es la gran final otra vez, pero esta vez nadie va a tener que aguantarme 8 horas porque no me he clasificado. Entonces, por eso quise decir abuela, para que la pobre pues, en 8 horas entendiese una palabra y supiera que le cantaba a ella, ¿no? Que le agradecía el ser tal como era y que gracias a ellos yo había conseguido llegar a cantar ahí, ¿no? Mi abuela, que siempre acertaba quién iba a ganar la final, el Legañas, el calvo ese, dile ya que se retire ya, que siempre me decía, qué tristeza, eso que hacéis vosotros, ¿eh? Qué cara de mustio que tenéis ahí, como un palo seco ahí de pies, ni bailar, ni nada. Y será en balde intentar lograr acuerdos sobre el derecho a decidir, el derecho a no sé qué tal, si seguimos sin tocar este tema y sin superar esos recelos y tabús que todavía hoy existen, porque coinciden las bolsas de migrantes con las posturas políticas, con la división política y la división cultural, ¿no? Es algo que todavía no hemos superado. Quiero terminar diciendo que no creo que el problema de integración de aquella gente haya sido simplemente un problema de confrontación política. Los que vinieron son españolistas y los que son de aquí son abertzales. No creo que haya sido algo tan simple, aunque eso ha dificultado sin duda todo. Creo que ha sido más un problema clasista. Creo que es un problema de mirada. Aquellos que vinieron eran pobres miserables, gente muy pobre, normalmente perdedores, si no se hubieran ido de la tierra que tanto amaban. Y yo creo que es lo mismo que pasa con los emigrantes de ahora, ¿no? Si fueran estadounidenses o suizos, pues nadie los vería como un riesgo, un problema, una amenaza, al ser gente pobre, trabajadora, de clase baja, como aquellos emigrantes. Enseguida nos surgen los recelos, las miradas con miedo, el qué serán, a qué vendrán, qué querrán, vienen a quitarnos trabajo, ¿no? Creo que ha sido en el fondo todo una mirada clasista. Creo que el remedio para superar esas barreras identitarias, culturales y políticas está en acercarnos y conocernos. Desde el momento que sabemos que esa persona que se llama Abdul no es el ogro que pensamos que va a robar a nuestra hija que está jugando en la plaza, sino que es una persona que ha tenido que dejar su tierra huyendo de algo, de una guerra, de la pobreza, de lo que sea, porque mi madre o mi abuela se murió con la pena de morir lejos de su tierra. Y el jubilado que ha estado 50 años explotado en una fábrica de aquí,
y ha reunido el dinero suficiente para comprarse una casa en el pueblo, en Extremadura o en Andalucía o donde sea, y vuelve a su pueblo, pues ¿cuántas veces hemos escuchado? Claro, ya ha hecho dinerillo aquí y con el dinero que se ha hecho aquí ahora se va a la casa que se ha comprado en el pueblo, ¿no? Claro, pero cuando un pastor euskaldún que ha estado en América 40 años, ha hecho suficiente dinero y vuelve aquí a pasar sus últimos años en su tierra, en su pueblo, dice, claro, que es que tiene sentimiento, es que es euskaldún y quiere morir en su tierra, claro, pues es normal. Pues claro que es normal que ese pastor quiera morir en su tierra, ¿no? Después de vivir toda la vida tan lejos, ¿no? Pues claro que es normal que ese manchurriano quiera morir en su tierra, ¿no? Porque un extremeño puede querer su tierra igual que quiero yo a esta tierra, ¿no? Creo que es cuestión de miradas, de acercarnos y ojalá pues sigamos haciendo esta labor, pues como se está haciendo con esta carpa o como podamos hacer en más sitios que todavía no nos hemos atrevido a juntarnos o a explorar. Eso es lo que tenía que contar. Creo que me he pasado del tiempo y todo. Va, eskerrik asko eta laizter arte. Eskerrik asko.